grábenos, don David. Hace unos días empezó a circular esta idea de que el PAN abría las puertas a Margarita Zavala y a Felipe Calderón a través de México Libre para generar una alianza. México Libre, que no llega a ser partido político, es una asociación civil. Pero lo que extrañó a propios extraños, al menos a mí me extrañó, es que México Libre le pusiera 11 condiciones a esa alianza con el PAN. Fíjate nada más cómo son las cosas. Yo no sé si son descarados Felipe Calderón y Margarita Zavala por todo lo que dijeron cuando se fueron del PAN, o son pendejos en el PAN o están en la lona que buscan de donde sea y como sea. Pero resulta que hurgando en las videotecas de Sin Censura y las redes sociales, benditas redes sociales, me encontré con declaraciones, creo que en condiciones, no en sus 5 sentidos, de Felipe Calderón. Recuerdo que en su momento lo cuestionamos porque se veía muy alteradito Felipe Calderón en aquella entrevista en la que Javier Risco para el financiero Bloomberg le dejó decir lo que quiso. Y ahí Felipe Calderón llamó al PAN un antro con cadeneros como Marco Cortés y Ricky Riquín Canallín, si recuerdo bien los personajes. Pero 11 fueron las condiciones del PAN para realizar precisamente esta alianza. Y leo una nota de Político MX. México Libre, la organización de la excandidata presidencial Margarita Zavala y del expresidente Felipe Calderón, le puso 11 condiciones al PAN para ser aliados rumbo a las elecciones del 2021, y estas contemplan: 1. Reconocer las condiciones que originaron la ruptura en el marco del proceso de selección de la candidatura a la presidencia de la República en el 2018. 2. Condenar las resoluciones del INE y del Tribunal Electoral que le negaron el registro como partido político nacional a México Libre. 3. Garantizar la afiliación al PAN de ciudadanos de buena fe. 4. Permitir la afiliación inmediata al PAN de militantes de México Libre. 5. Mecanismos de consenso para la selección de candidatos. 6. Incorporar la propuesta programática México Libre a la plataforma que en su momento presente el PAN. 7. Que el PAN convoque un proceso de reflexión profunda. 8. Una representación adecuada y proporcional en lo referente a la participación de la dirigencia de México Libre en los órganos directivos de Acción Nacional. 9. Instrumentar acciones legales para impulsar las transformaciones sugeridas. 10. Una campaña de comunicación dirigida a los militantes de México Libre y el PAN. Y 11. Integrar una dirigencia de transición y mecanismo de seguimiento en las instancias estatales que permita el cumplimiento de estos compromisos. En un comunicado, la organización México Libre señala que con la integración al PAN de los liderazgos, militantes, lemas, nombres y logo de México Libre, Acción Nacional se convertiría en la mayor fuerza política del país, con claras posibilidades de aglutinar el voto opositor y derrotar a Morena, además de lograr consolidarse como una fuerza política verdaderamente renovadora. Bueno, yo pregunto, Toño, ¿en dónde estarán más urgidos? ¿En el PAN de México Libre o en México Libre del PAN? Porque, insisto, encontré esas declaraciones de Felipe Calderón en las que llama cadeneros a los líderes del PAN, en las que dice que el PAN estaba convertido en un antro. Por eso te lo pregunto, Toño. Pues yo creo que la desesperación, Vicente, es tal que tienen que recurrir a figuras verdaderamente despreciadas por la opinión pública en lo general, no por todos, pero por la opinión pública mexicana en lo general, como son Felipe Calderón y Margarita Zavala. Creo, e insisto con esto, creo que Marco Cortés ha llevado al Partido Acción Nacional a su peor generación y tal vez al basurero de la historia. Tal vez ya estén en ese basurero de la historia, teniendo tal vez otro tipo de estrategias o estratagemas políticas para sacar adelante al partido. Han utilizado los recursos más chafas y básicos que seguramente son propuestos por pues esos analistas, esos
no sé, pues con consultores, no quiero ni siquiera decirles consultores, consejeros que les cobran 20,000 pesitos. Y la verdad es que esto es ridículo. Si el Partido Acción Nacional está buscando tener más números en su militancia, la respuesta no tendría que haber sido Felipe Calderón. Se pudieron haber dado cuenta de eso cuando intentó fundar su propio partido. Felipe Calderón y Margarita Zavala sostienen de que hubo una problemática ordenada desde el gobierno, con el Instituto Nacional Electoral, pero aquí hay que ver la realidad. ¿Por qué Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama habrían votado en contra de México Libre en esta resolución final? Ellos dicen que es porque no pudieron demostrar ciertos gastos del partido y que por eso se lo negaban. Pero se hablaba mucho, y de hecho desde ese día, en muchas de las partes del PAN, decían, no, es que si se hacen dos partidos nos estamos dividiendo y lo que necesitamos es la unión. A lo mejor la finalidad no es que hayan sido muy buenos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, a lo mejor la finalidad es tratar de restablecer al PAN con sus figuras más representativas, como lo viene siendo un Felipe Calderón y una Margarita Zavala. Pero ojo, es una estrategia pésima. Están demostrando ellos que no tuvieron punto número uno, el número necesario de firmas, de seguidores para sacar adelante su partido, que tuvieron que recurrir a dinero que no pudimos saber de dónde viene, y que no juntaron en estas protestas frente al Tribunal Electoral, vamos, ni a 100 personas. Entonces, estamos hablando de que el PAN se está una vez más humillando ante las necesidades que tiene y por una muy mala gestión de Marco Cortés para obtener pues unos 100 seguidores, desafortunadamente, porque vemos las redes de Felipe Calderón, sí, muy seguidas por millones de personas, pero esas millones de personas nunca apoyaron a México Libre y no apoyarán, por supuesto, al PAN en todo esto. Mira, creo que le conviene más al PAN hacer una alianza con el PRI, con el PRD y con otros partidos que con Felipe Calderón. Se están dando, no un balazo en la pata, se están metiendo en un hoyo con una pala y olvídate. Mi querido Toño, antes de escuchar a Felipe Calderón en aquella infame entrevista con Javier Risco, uno de los personajes más relevantes de Twitter, de acuerdo a Twitter en el 2010, para el financiero Bloomberg, para el deleite de los cábulas, de la raza cabrona que me lo ha pedido, pues tengo que decir que había 14 condiciones, no 11, pero que hay 3 secretas. La número 12, no molestar en cruda. La número 13, firmar exclusividad con Cacardí. Y la número 14, que en todos los eventos conjuntos del PAN y de México Libre haya algo libre, la barra libre. Este es Felipe Calderón cuando despotricó contra el PAN. La pregunta del millón es, con esta alianza con México Libre, ¿el PAN le da la razón a Felipe Calderón que era un antro de cadeneros? Hablas de la fuerza política. Hoy aparece por ahí una encuesta en el Diario Universal, 69%, anda en eso. Andrés Manuel López Obrador todavía en los 70 de aprobación. Me parece bien. No estabas tú tan alejado en estos tiempos. Cuando empezaste andabas como en 65, por ahí en agosto. Pues mira, todavía en el primer año andaba más arriba de eso y terminé en 68 según la encuesta de Reforma. Según la encuesta de Reforma terminaste en 68. 68. Con este Andrés Manuel López Obrador, como bien lo dices, con una fuerza política que no veíamos en décadas en este país, ¿cómo enfrentársele al 2021? No es lo, mira, pues ahora sí que yo soy el ejemplo también, no es lo mismo aprobación presidencial que preferencia partidista. No es automático pasar la aprobación presidencial a un partido, y menos dependiendo de candidatos, etcétera. ¿Cómo enfrentar el 2021? Hay que construir una oposición que pueda verdaderamente pelearle de tú a los candidatos de Morena en todo el país, y eso es lo que vamos a hacer con México Libre. Y vamos a tener una fuerza que no tienen los partidos políticos ahora, porque ya no tienen ciudadanos de a pie, ya tienen clientelas, tienen interés, tienen camarillas. El PAN, por ejemplo, se convirtió en un antro donde los cadeneros vieron, no, pues aquí hay un chorro de gente que tiene ganas de entrar, no entra, y nomás mis cuates y mis candidatos, y así salió la novia del Chapo, es diputada del PAN. Eso ya no funciona. No se nutrieron de ciudadanos y van a perder. ¿No va a renacer el PAN? No, desgraciadamente no. De Oigan, hecho, vemos en la figura de Felipe Calderón, nuestro salvador. Por favor, Felipe, regresa al PAN. no, eso no. Además suena cursi, además no va a pasar. No va a pasar. No. ¿Y a quién ve como aliado Felipe Calderón? ¿De quién?
aliado, tal vez acaba de surgir esta iniciativa Futuro 21. No, me caen bastante bien, a mí me caen bastante. ¿Irías con ellos? Dirías, oye, pues vamos a unirnos. Nos tenemos que platicar entre todos, ¿no? Entre todos. Bueno, pues ahí está cómo Felipe Calderón le tiró con todo, hasta con la cubeta al PAN, y hasta desestimaba la posibilidad de que el PAN le pidiera el regreso o la alianza. No cabe duda que en política es un arte eso de oler calabaza y no hacer gestos, o que cae más pronto un hablador que un cojo, con mucho respeto lo digo. ¿Verdad, don Felipe?